Mi superabuelo. Mi nombre es Carlos, tengo 16 años y tengo la suerte de poder disfrutar de mis 4 abuelos, aunque no tanto como yo quisiera, pues los 4 viven en Málaga y yo en Madrid. Aunque vivimos en ciudades distintas, mis abuelos siempre han estado y están muy pendientes de mis hermanos y de mí. Cada vez que vamos a visitarlos a Málaga, en vacaciones, pasan con nosotros todo su tiempo. Hacemos excursiones juntos y juegan muchísimo con nosotros. Recuerdo los apasionantes partidos de fútbol que jugábamos cuando éramos pequeños, tanto en la playa como en las pistas de fútbol que había al lado de la casa de mis abuelos. Les daba igual la posición, juegan tanto delanteros como defensas, incluso mi abuela hizo una vez de portera. Un día por poco la tienen que escayolar del tiro a portería que le metí, pero orgullosa de la parada que me hizo. Recuerdo con tristeza el último partido que jugamos en la pista de fútbol de la casa de mis abuelos en la Navidad del año 2017, cuando yo tenía 10 años. Recuerdo como mi abuelo Luis, el padre de mi madre, nos decía que no corriéramos tanto, que aunque el médico le había dicho que estaba como un toro, necesitaba coger aire para seguir nuestro ritmo. Aún así, él no dejaba de correr intentando quitarnos el balón para meternos un gol. Tras pasar las navidades juntos, nos despedimos como siempre, con la idea de la revancha en las próximas vacaciones, las de Semana Santa. Pero esa revancha nunca la pudimos volver a hacer. Una semana después de volver de vacaciones, mi madre recibió una llamada de mi abuela de que mi abuelo estaba ingresado en el hospital, pues había desmayado y había perdido el conocimiento. Después de una serie de pruebas le dijeron que le había dado un ictus, al parecer por un cambio en el tipo de pastillas de la tensión. Cuando mi madre llegó al hospital, mi abuelo estaba en coma. Los médicos le dijeron que estaba muy mal y que las 48 horas siguientes eran muy importantes. Sabíamos que mi abuelo era fuerte y que tenía muchas ganas de vivir, y así fue. Mi abuelo despertó al día siguiente. Se había salvado, reconocía a las personas y hablaba, aunque con dificultad. Pero el daño que el ictus le había producido en el cerebro le había provocado una parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo. Mi abuelo no podía moverse, ni levantarse, ni sentarse, ni tan siquiera sostenerse por sí solo de pie. Al principio, la alegría de saber que mi abuelo se había salvado hizo que no le diéramos tanta importancia al hecho de que no pudiera moverse. Pero conforme iban pasando los días, empezamos a darnos cuenta de que mi abuelo se había convertido en una persona totalmente dependiente y del duro camino que le quedaba por delante para recuperarse. A los 2 meses le dieron el alta. Los médicos no le aseguraban volver a caminar al 100%, pero mi abuelo se concienció que pronto volvería a jugar al fútbol con nosotros. Antes de empezar a aprender de nuevo a ponerse de pie y andar, primero tuvo que hacer muchos ejercicios de rehabilitación para coger fuerza muscular y para aprender a mantener el equilibrio y coordinar los movimientos. Todos los días realizaba 2 horas de ejercicios con el rehabilitador, la mayor parte soportando fuertes dolores musculares. A los 3 meses, con un poco más de fuerza en los músculos, comenzó por las tardes las sesiones de aprender a andar, sin dejar las sesiones de rehabilitación de por las mañanas. ¡Qué fuerza de voluntad! Pero sin mérito tenía mi abuelo, el de mi abuela no era mucho menos, pues siempre estuvo y está a su lado cuidándole física, pero también mentalmente. Poco a poco iba avanzando. El primer gran logro fue conseguir ponerse de pie, después sentarse y volver a levantarse, y de ahí a dar sus primeros pasos hasta conseguir por sí mismo subir una pequeña rampa y finalmente las escaleras. Así en poco más de un año mi abuelo consiguió recuperar su movilidad, aunque algo más lenta e insegura. Incluso se planteó el reto de poder volver a conducir el coche que hacía 2 años había comprado. Pero lo que no nos esperaba nadie es que el ictus iba a volver a castigarle justo a los 3 años del primero. Esta vez en Madrid, pasando unos días con nosotros. Empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza y mucha debilidad, aunque esta vez sin llegar a perder el conocimiento. Lo llevamos al hospital y nos confirmaron de nuevo que era un ictus. En principio ni a nosotros ni a los médicos nos dio la sensación de que había sido muy fuerte, pues podía mantenerse en pie y andar, aunque con dificultad. Pero no fue así, pues el brazo izquierdo apenas podía moverlo. Estuvo apenas una semana en el hospital y a los pocos días regresaron a Málaga para retomar la rehabilitación que nunca los había dejado desde el primer ictus, y con la esperanza de trabajar muy duro en la recuperación de la movilidad del brazo izquierdo. Pero pese a todo su esfuerzo y constancia del día a día de hacer los ejercicios de rehabilitación, hoy en día todavía sigue sin recuperar la movilidad del brazo izquierdo y anda con mucha dificultad. Lo más duro para mi abuelo, aparte de hacer la rehabilitación todos los días, fue aceptar su discapacidad y asumir la ayuda continua de mi abuela, sobre todo después del segundo ictus. Pero mi abuelo, o mejor dicho, mi superabuelo, ha conseguido aceptar esta nueva forma de vivir y su discapacidad. Ya no es una barrera para hacer lo que le gusta. Hace un año se compró una moto eléctrica para discapacitados y ahora va de un sitio a otro sin tener que depender de mi abuelo todo el tiempo.
Sale a desayunar con sus amigos e incluso va a hacer algún recado que mi abuela le encarga. Algunas veces hasta nos reta a hacer carreras con nosotros, él en la moto y nosotros corriendo a pie. Las navidades pasadas fue incluso el campeón de petanca de la familia. Al principio se hizo un poco el remolón, pero pronto le convencimos y con su puntería ganó de pareja con mi madre. A lo que no pudo ganarnos fue a las cartas después de comer, pese a sus intentos de hacer alguna trampilla y esconder un comodín debajo de la funda de la tablet que utiliza para sujetar las cartas. Mi abuelo como mi abuela son los superabuelos. Los quiero muchísimo y son un ejemplo para mí. Ya falta poco para la Navidad y seguiremos haciendo carreras y jugando a la petanca y a las cartas, y sobre todo disfrutando de todo su cariño.